Muy buenos días. Sí, debo pedir un par de excusas, espero que no sea por nada sensiblemente escandaloso. En la del primer lugar traía yo una breve presentación, fundamentalmente de imágenes, no tenía en absoluto nada de texto, que me parecían interesantes para trabajar también en términos de cierta emblemática o incluso iconografía que puede resultar evocadora a la hora de hablar de estos personajes. El segundo asunto me excuso porque no soy en absoluto ducho en estos menesteres informáticos y no quedó bien grabado el asunto, puede que resulte providencial a la hora del manejo del tiempo. Por otro lado está que debo hacer una pequeña fe de erratas con respecto a el título. No voy a hablar de 3 personajes de la obra, yo voy a hablar de 5, o eso trataré de hacer si el tiempo nos permite. Probablemente lo único que me permitiré aclarar a guisa de preliminar, como mucha interferencia, es que para los presentes efectos no me interesa hablar de La Vorágine en cuanto obra literaria, es decir, es una obra que sin duda alguna hoy tiene un indiscutible e indiscutido estatus en la literatura latinoamericana. Ojalá tuviera un estatus más amplio en el canon de la literatura universal, pero no interesa para estos fines discutirla en cuanto a obra literaria, ni sus méritos, ni sus limitaciones. Me interesa fundamentalmente leerla en una doble clave, que es la de historia y la de mito. Y para eso, en últimas, se han sentado desde hace ya mucho tiempo 2 caminos paralelos, pero que curiosamente poco se han cruzado. Uno ha sido aquel que desde relativamente muy temprano inscribió Eduardo Neales Silva, el crítico chileno que consagró su vida al estudio de José Eustacio Rivera, en un célebre artículo titulado The Factual Basis of La Vorágine, las bases factuales de La Vorágine, un artículo de 1939. Y asimismo, de medio siglo más tarde, está el estudio adelantado por Seymour Menton, uno de los grandes estudiosos del realismo mágico y de la literatura colombiana, que por una vez, de manera virtualmente carente de cualquier necesidad de apología, se dedica a estudiar La Vorágine en cuanto mito. Es decir, aplica una serie de teorías y de lecturas que a nosotros nos pueden resultar hoy en día un tanto discutibles. Probablemente se apoya excesivamente en la orientación dada por el círculo Eranos, en fin, Mircea Eliade, Jung, incluso Joseph Campbell, pero tiene el mérito de leer a La Vorágine como mito. Probablemente juzgo que ambas perspectivas arrojaron en su momento consideraciones sensibles. Lo que buscaba hacer Neales Silva entonces era demostrar que La Vorágine tenía, dígase, tanto de historia, como lo dice el título, sus bases factuales, como de ficción. Lo que buscaba Menton era demostrar que había cierta trascendentalidad en el texto que lo enmarcaba dentro de cierta temporalidad mítica, en la cual La Vorágine no era sino la última reactuación de temas absolutamente caros para las mitologías del mundo, y vuelvo y digo, estaba bastante inmerso en las aproximaciones del círculo Eranos, pero fundamentalmente para la literatura occidental, y los referentes que toma son ni más ni menos la Eneida, la Divina Comedia, el Orlando Furioso, etc. Digo, en todo caso, no se han cruzado los caminos. Del artículo de Neales Silva uno pudiera decir se desprende una literatura, si no muy copiosa, sísica,
un texto de Vicente Pérez Silva de 1988, un artículo del profesor Augusto Gómez, también de nuestro departamento, de 1989, incluso un artículo más comprensivo y yo diría bastante importante hoy en día para leer estas novelas amazónicas, del profesor Pineda Camacho de 2004, y de la lectura de La vorágine como mito, si bien no pareciera haber una secuela tan importante de trabajos, por supuesto que estos elementos de Menton han sido tomados por las lecturas canónicas, los retomó Montserrat Ordóñez en su momento, los retomó Juan Lovelock, en fin, para ciertos fines el suscrito ha buscado también leer La vorágine como una suerte de gran mito de Occidente. Pero lo que de una manera un tanto a mano alzada busco a continuación es cruzar ambos caminos, los de esa lectura de bases factuales como los de esa lectura que busca hacer particular énfasis es exclusivamente en los aspectos mitológicos. Porque, a mi juicio, parte de la efectividad mitológica e histórica de La vorágine radica justamente en el hecho en que nos hace, francamente, poner en abierta relativización ambas dimensiones. Es decir, se trata de una historia hecha mito, de un mito hecho historia, como ya en múltiples ocasiones se ha remarcado, no más en la jornada de ayer. Pero pues llama la atención que justamente esta sea la gran novela de la Amazonía y la Orinoquía, y que por lo demás complemente lo que hasta el momento se ha discutido, poniendo también sobre la mesa la perspectiva del blanco, la perspectiva del colono. A veces hay temas que se cruzan con elementos, por supuesto, de las mitologías amerindias, pero por supuesto estamos hablando de las mitologías de los blancos en la Amazonía, en la Orinoquía. En algún momento busqué en otro trabajo tratar de demostrar también cómo la vorágine había incidido, había tenido incluso consecuencias políticas, como se había dicho, también se había tocado ayer en varias intervenciones, en el conflicto colombo-peruano. Es decir, la vorágine para ciertos fines, juzgo yo, que sirvió efectivamente de guía de viajeros, en el sentido más práctico del término, para múltiples combatientes, tanto de la sierra peruana como del interior colombiano, que se sirvieron de este texto como una descripción fehaciente, histórica y geográfica del entorno al cual se desplazaban por primera vez en su vida a combatir. No voy a recalcar de nuevo sobre este aspecto, pero sí entonces trataré de virar los mismos elementos de esta discusión justamente leyendo a 5 personajes, 3 particularmente acentuados, pero ahí hay 2 que intermedian que son particularmente interesantes. Por lo único que debo pedir excusas es que, por supuesto, partiré de que existe un somero conocimiento de la trama general de la obra. Igual, pues me detendré rápidamente en hacer breves semblanzas de los personajes para quienes no la tengan demasiado presente en este momento. El primer personaje que me interesa para estos fines discutir es el que se conoce en la obra como el Pipa y que tiene por nombre real. Juguemos a que en estos momentos estamos hablando de una realidad que no está circunscrita, entre comillas. El Pipa responde al nombre de José Morillo Nieto, o Pepe Morillo Nieto, un personaje que en la obra, en distintos momentos, entra y le hace chanzas pesadas, particularmente a Arturo Cova y a su compañera Alicia, particularmente Arturo Cova, que es una persona medio indígena, medio blanca, y de quien Rivera adelanta un retrato interesante, breve más bien. Rivera era un estupendo retratista y creo que eso es importante también enunciarlo. Un personaje que se ha movido continuamente entre 2 mundos, entre el mundo de los blancos y el mundo de los indígenas, tanto de
la Orinoquía como la Amazonía, y nos dice del Pipa que era un personaje que errante y desnudo vivió en las selvas más de 20 años, como instructor militar de las grandes tribus del Capanaparo y en el Bichada, y como cauchero en el Inírida y en el Baupés, en el Orinoco y en el Guaviare, con los tiapocos y los guaívos, con los banibas y los barés, con los cuivas, los carijonas y los huitotos. Pero su mayor influencia la ejercía sobre los guaívos, a quienes había perfeccionado en el arte de las guerrillas. Con ellos asaltó siempre las rancherías de los Sálivas y las fundaciones que baña el Pauto. Cayó prisionero en distintas épocas cuando una raya le lanceó el pie o cuando las fiebres le consumían. Pero con riesgosa suerte se hizo pasar por vaquero cautivo en los hatos de Venezuela y conoció diferentes cárceles donde observaba intachable conducta para volver pronto a la inclemencia de los desiertos y al usufructo de las revoltosas capitanías. Es un personaje, entonces, que aprovecha esa doble condición para entrar y salir del mundo indígena o blanco más o menos a su antojo. Es un delincuente que se aprovecha justamente de esa circunstancia, y personajes como estos aparecen por cientos, bien lo sabemos, en las crónicas de la Amazonía, de viajes o incluso en las relaciones científicas. Eduardo Neal Silva encuentra como modelo probable a cierto personaje verdaderamente interesante. Él lo llama un mal hombre y le da el seudónimo deliberado so pena de que alguna vez este sujeto cobre venganza contra el buen Spencer Dickey en Nueva York. En My Jungle Book de 1932 aparece este sujeto llamado Jerónimo Pérez, un personaje que también ha crecido a medio camino entre el mundo de los guaívos y el mundo de los blancos, que se escapa de la cárcel de Orocué a través de una letrina y que es recogido por una banda de guaívos que es paulatinamente erigido como jefe de ellos. Él se aprovecha de esta circunstancia para asaltar distintas fundaciones llaneras. En algún momento empieza a sentirse cansado de la vida que lleva en la comunidad y decide desertar cuando sabe que hay rumores de la existencia de oro en el Bichada, y para estos fines huye con una de sus esposas en una canoa y termina abandonando a sus remeros y literalmente aniquilando a su esposa justamente para dejarla allí en algún momento y escapar en pos del oro. Es un retrato muchísimo más esquemático y menos ambicioso que el que nos da Rivera. Probablemente yo no creo verdaderamente que se trate efectivamente del modelo del Pipa, porque justamente el punto es que abunda tanto estos personajes que probablemente más que ser un modelo concreto es un tipo social que deviene en un tipo mitológico. Incluso José Eustacio Rivera en su momento dijo que en La Vorágine había clavado como con un estoque a uno de sus adversarios, José Nieto, su primer empleador cuando recién abogado acá de la Universidad Nacional, con quien después sostuvo una larga e intrincadísima disputa en Orocué en un litigio de tierras, que a José Nieto lo había clavado con un estoque en La Vorágine, dándole ese nombre al Pipa. Pero la verdad sea dicha, más allá del nombre y de burlarse de este personaje, lo que está es haciendo un conglomerado de múltiples personajes que ocurren en la frontera y que sobre todo se caracterizan por esa entrada y salida del mundo, llamémoslo acá sí entre comillas, salvaje. Para esos fines, verdaderamente el papel del Pipa, tanto en la estructura literaria como en general en la vida social, es un papel de trickster, es un papel de truquero, de trampero, como se ha a veces de manera un tanto equívoca tratado de traducir el término al castellano. Lo que hace relevante a mi juicio este personaje en este escenario es justamente que el trickster adquiere, tiene como atributo una acentuación en colores extremos de las características del mestizaje, de los dramas del mestizaje en el escenario de la frontera, bien sea en la Amazonía o en la Orinoquía. Es cierta meditación, además, que recoge temas que llevan un siglo de debate en la América postindependentista. De alguna manera se ha señalado también que tiene atributos del Calibán de Shakespeare en La Tempestad.
Y ciertamente trae a colación ese debate que se da en dos momentos, uno anterior a Rivera, otro posterior a Rivera, entre el Ariel de Rodó y el Calibán de Fernández Retamar. Es decir, ¿qué tenemos nosotros más? Y espíritu volátil, que es el que nos atribuye Rodó, ese espíritu terrígena, ligado a la racionalidad de la tierra, que es el que aduce Fernández Retamar. Y sin necesidad de que nos adentremos demasiado en esa discusión, probablemente encontramos otros ecos de este personaje en cierta mitología que nos es incluso cercana, como por ejemplo puede ser desde el tema que deja en principio un Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que termina estando a medio camino entre los indígenas y los blancos, hasta de manera más reciente, pudiera decirse incluso cierto tipo de Condorito, este personaje que interesa analizar de manera iconográfica justamente porque la figura del cóndor se ha convertido en una historieta muy popular en América Latina desde los años 30. Justamente sintetiza, a mi juicio, buena parte de los dramas, pero también las posibilidades de ese mestizaje que no solo es racial, sino que es un mestizaje en términos ideográficos, ideológicos, tremendamente rico. Y el papel, entonces, decía, de El Pipa hasta este momento es justamente ese tipo social, en el cual lo que aparece en este escenario de frontera es justamente gente que no solo funge como trickster en la literatura o en el mito, sino que a su vez asume ese rol social. Es decir, el rol mitológico se vuelve un rol social en la frontera. Pero hay cierta clave trágica que es muy distintiva en este contexto, que es el que le da Rivera a El Pipa como un ser oracular. Es un ser que en tanto está en presencia con el mundo indígena, es capaz de percibir extrasensorialmente incluso mensajes del entorno indígena, mensajes del entorno selvático que son vedados para la gran mayoría de los blancos. Hay una descripción muy célebre y muy atinada, muy bien lograda, de un trance de Yahé, por medio del cual El Pipa narra lo que habrá de venir en la novela. Ella está haciendo una visión que es verdaderamente una profecía. Procesiones de caimanes y de tortugas, pantanos llenos de gente, flores que daban gritos. Dijo que los árboles de la selva eran gigantes paralizados y que de noche platicaban y se hacían señas. Tenían deseos de escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad. Quejábanse de la mano que los hería, del hacha que los derribaba, siempre condenados a retoñar, a florecer, a gemir, a perpetuar sin fecundarse su especie formidable e incomprendida. El Pipa les entendió sus airadas voces de los árboles, según las cuales debía ocupar barbechos, llanuras y ciudades hasta borrar de la tierra el rastro del hombre y mecer un solo ramaje en urdimbre cerrada, cual en los milenios del Génesis, cuando Dios flotaba todavía sobre el espacio como una nebulosa de lágrimas. Es decir, es una profecía que habla de los árboles retomando en venganza la faz de la tierra, acabando con cualquier vestigio de civilización, que contrasta bastante con otros temas que aparecen en la literatura del periodo, y digo no solo la literatura literaria, verbigracia, sino en general en las relaciones científicas, las relaciones de viajes, en fin, como por ejemplo Miguel Triana en Por el sur de Colombia, cuando se refiere al yagé y a los trances del yagé, fundamentalmente lo que dice es que sirve para buscar tesoros, que es una suerte de adminículo que se hipersensibiliza a los indígenas y que permite ubicar tesoros escondidos. De una manera un tanto más elaborada, Jorge Mateus en Contraviento y Marea, un texto de 1924, el mismo año de publicación de La Vorágine, dice con cierto ojo que habrá de también a su manera profetizar la incursión posterior, dígase del profesor Schultes para no ir más lejos, la inmensa flora de estas soledades amazónicas, donde se crían toda clase de exquisitas frutas, palmas de condiciones varias y maderas resinosas y de construcción. Esa inmensa flora agresiva que guarda misterio virgen para los nativos contribuirá en no lejano día al desenvolvimiento necesario de nuestro progreso. Lo que busca es fundamentalmente una salida económica a las posibilidades
farmacéuticas, químicas, en fin, del yagé. En el caso del pipa es sobresaliente porque le da una connotación eminentemente trágica. Es una visión probablemente mucho más ligada a lo que nosotros entendemos hoy en día como los trances del yagé, no necesariamente porque estén teñidos de esa profecía sombría, pero sí porque como función dentro de este mito o historia sirve justamente para decir ese contacto con el mundo indígena. Lo que avisora es justamente tragedia. Árboles que recobran la tierra, que buscan venganza y que le llevan en última a decir a Arturo Cova, después de escuchar al pipa: selva profética, selva enemiga, ¿cuándo habrá de cumplirse tu predicción? Decía, esa condición es no solo fronteriza, sino probablemente llanamente americana. Y aquí, en tanto tipo social, además, se mezcla con otros personajes y termina mostrando una característica, a mi juicio, muy interesante para leer la historia de la frontera. Y es como estos tipos, en últimas, nunca son absolutos, sino terminan compartiendo atributos con tipos vecinos, de tal manera que terminan ciertamente demarcando una condición de frontera que es plural, pero que a la vez es eminentemente esencial. A otro personaje de un texto muy poco referenciado hasta nuestros días es Pablo B. Gómez, natural de Zapatoca, en Santander, quien huye en las turbulencias de la Guerra de los 1000 días hacia Orocue y que tiene un breve y muy interesante relato de su experiencia allí titulado Recuerdos de un viaje. Él, en su momento, también escribió a José Eustacio Rivera, después de salir La Vorágine, diciéndole: yo sé que usted pensó en mí cuando escribió La Vorágine, yo sé que usted vio en mí, Arturo Cova, o al menos encontró ciertos atributos. Eso va a ser muy recurrente con La Vorágine, mucha gente va a sentirse identificada o va a saber que hay alguien que conoce que fue el verdadero inspirador de la novela, y le escribe: yo fui peón del llano de Casanare, cauchero en el Caciquiare, capitán de buques en el Río Negro, militar en el Acre y comerciante en Manaos, el Yavarí, el Baupés y otros muchos ríos. ¿Quién, pues, con más títulos que yo, puede dar a usted el voto de admiración que merece por su admirable novela? Ella me hizo volver a vivir con la vida del recuerdo esos 3 años de intenso salvajismo que llevé en correría vagabunda y aventura por las selvas de Colombia, Venezuela y el Brasil. ¿Acaso en su viaje por el Río Negro, le pregunta Pablo B. Gómez a José Eustacio Rivera, no oyó usted hablar del coronel Gómez, de quien decía el gobernador general Fandeo, por el terror que le inspiraba, que al conocerlo lo saludaría con la boca de su revólver? Es decir, pudiera ser perfectamente Pablo B. Gómez, que tiene una existencia a la larga muy parecida a la del pipa. En Recuerdos de un viaje narra cómo es recogido por una banda de guaíbos que también lo erigen como jefe, cómo también aprovecha estas bandas para hacer asaltos episódicos en ciertas fundaciones para sobrevivir. Luego se les escapa, como este otro personaje, Jerónimo Pérez, hacia, en este caso, San Fernando de Atabapo. Pero también sabemos que él no se considera el pipa, sino que se considera José Eustacio Rivera, o que se considera Arturo Cova. Es decir, son atributos un tanto intercambiables que igual terminan mostrando que, en cierta manera, Arturo Cova puede ser el pipa puede ser Arturo Cova, puede ser Pablo B. Gómez, pueden ser estos personajes, todos en cierta condición trágica de Trickster en la frontera. De hecho, si algo aparece en buena parte de los personajes que busco discutir aquí, es justamente el hecho de que son los personajes que en la novela no mueren. Es decir, no sabemos que haya una muerte física. Siempre tienen algún tipo de condena que aún así nos deja a nosotros en puntos suspensivos si habrán de morir o no. El pipa, por ejemplo, al pipa se le cortan los brazos al final, pero no sabemos si muere. Simplemente sabemos que cierto cauchero le espeta, recordándole que él se hace pasar por cierto personaje llamado el Chispita en La Chorrera, que tortura a los indios y que rasguñándolos los mataba. Y dice que le cercenó los brazos con el machete de un solo mandoble y volvió en el aire cual racimo lívido y sanguinoso el par de manos amoratadas.
El pipa atolondrado levantóse del polvo como buscándolas y agitaba a la altura de la cabeza los muñones, que llovían sangre sobre el rastrojo como surtidorcillos de algún jardín bárbaro. Es tremendamente potente la descripción, tiene ciertos elementos incluso orientalistas, si se quiere, pero sobre todo es interesante. Le corta las manos, pero no lo mata. Y hay cierto simbolismo allí implícito que resulta evocador. El siguiente personaje, me detendré de manera mucho más breve en ambos, es la dupla que constituye Narciso Barrera, el antagonista de Arturo Cova, y su mujer Zoraida Airán. Es un personaje independiente en la novela, pero ya lo ha dicho y lo ha dicho muy bien el profesor Roberto Franco en un estudio muy interesante, una historia que hace de Orocué. Lo ha dicho Marcelino Sosa, un capitán Guahibo, también, que hizo un recuento muy interesante de la historia de Narciso Barrera en la versión indígena. Se ha dicho de muchas maneras, la historia de Barrera ha sido particularmente bien narrada. No me detendré mucho en eso, simplemente para recordar que el Barrera original parece ser, y a todas luces probablemente, es Julio Barrera Malo, un bogotano que huye también, como Arturo Cova, hacia el Casanare, que hace fortuna allí también inmiscuyéndose en las bandas de indígenas, viviendo una vida muy similar a la de Pablo B. Gómez o a la de Jerónimo Pérez, que narra Diqui, a través de la manipulación de ciertos símbolos, comiendo carne enlatada, haciéndola pasar por carne humana, quitándose la caja de dientes, tratando de mostrar que tiene poderes sobrenaturales, al menos de eso se jacta él. Y 60 años de Napoleón Chañón, ya aprovechando las guerras internas para suministrarles armas y sobre todo manipular la enfermedad. Ese es el punto que más me interesa recalcar acá, que es el que probablemente no se ha señalado, y es que Barrera continuamente está manipulando, parece ser Julio Barrera Malo, está manipulando continuamente la aparición de gripa entre las distintas bandas guahibos, para justamente entenderlas como un problema de brujería y enfrentando así a grupos opuestos en un conflicto en el cual él en últimas obtiene una gran ganancia. Barrera es una oportunidad, dice Griselda al principio de la vorágine, pero hay un colofón que me permitiría hacer para pasar rápidamente, y es que Barrera, ante todo, es una enfermedad y es una representación de la enfermedad. Y en ese sentido, sí creo yo que sobre todo Rivera dio en ciertas representaciones de la enfermedad con arreglo a como lo hacen ciertas sociedades indígenas, bien sea de la Amazonía o de la Orinoquía, incluso de ciertas sociedades amerindias en otros contextos. Este personaje de punta en blanco en la selva, y probablemente nada es más llamativo y tiene revestimientos tan macabros como alguien de punta en blanco en la mitad del espesor de la selva. Esta figura un tanto mefistofélica, en últimas también lo que hace es traer consigo ciertos atributos con los cuales engancha, bien sea a los blancos o a los indios, para esclavizarlos y llevarlos hacia el Bichada, que verdaderamente son dones que aparecen en otros sistemas mitológicos amerindios, como justamente las puntas de lanza del ingreso de los blancos. ¿Cómo captura Barrera a los personajes? Difícilmente lo hace por la fuerza inicialmente, lo hace a través de la lisonja, lo hace a través de perfumes, lo hace a través de licor, de armas, de dinero. Pareciera estar dando un recetario de fórmulas macabras de cooptación, de fórmulas macabras de seducción, que son justamente las que caracterizan todo el tiempo a Barrera. Y sobre todo es un ser de punta en blanco que viaja con un grupo de seres engañados y enganchados hacia el infierno verde, en representaciones que a veces son bastante coherentes con ciertas idealizaciones de la enfermedad en sistemas médicos, como por ejemplo son los chocuanos, los de los Embera, que justamente muestran jais desplazándose en botes, llevando la enfermedad consigo, contaminando en su curso el río, bien sea trayéndola o llevándola. Entonces Barrera es para estos fines una enfermedad. Y el personaje original, este Julio Barrera Malo, estaba desposado y vivía en Orocué con una mujer de ascendente sirio-libanés llamada Nasira Sabas de Barrera,
con quien tenían una pulpería, un almacén llamado La Puya. Y este personaje se ha dicho, y probablemente con razón, que ha sido el modelo de la Madonna Zoraida Airán. Tampoco me detendré demasiado, eso también se ha dicho en otro lado, lo ha dicho Neal Silva, lo ha dicho Roberto Franco, pero también hay un elemento de Zoraida Airán que aquí en este caso me parece interesante, y es que el retrato que adelanta José Eustacio Rivera de Zoraida Airán es verdaderamente, está moldeado a mi juicio. No puedo detenerme en este momento a hacer la demostración, pensaba hacerla en la presentación que tenía, pero los invito a que se adelante. Está moldeado sobre el retrato que hace Alberto Rangel en Inferno Verde, de la última representante de la extinta tribu de los Muras en la Amazonía, Adecana dos Muras. Aparece el retrato que hace Alberto Rangel de este personaje, es tremendamente similar en ciertos atributos, incluso en ciertos giros, a aquel que hace José Eustacio Rivera de la Madonna Zoraida Airán. Esto es revelador porque ambos se trata de, para estos fines, de seres que son hasta cierto punto los últimos eslabones de su grupo social. La Madonna como el último de los eslabones de una familia que se disemina por el mundo, y ella anda cada vez más adentro de la selva comerciando, sin ningún tipo de relación con los parientes, sin entender del todo el castellano ni las lenguas indígenas, en fin. Es un ser de alguna manera condenado a cierto tipo de extinción, así sea simbólica. Como sucede con este retrato de la Adecana dos Muras de Alberto Rangel, de esta indígena adiposa, extremadamente gorda, llena de lagañas en los ojos, en la cara, tremendamente sucia. Pareciera ser ya cierto tipo de personaje que está fundido con el entorno selvático y ya hace parte de él y está empezando a pudrirse dentro de la selva, y esa es la idea que nos da Rangel. Y justamente esto nos lleva a otro elemento, y es que el tercer personaje que me interesa para estos fines es la indiecita Mapiripana. La indiecita Mapiripana es este mito, y ahí sí mito sin ningún tipo de cualificación, pues así lo muestra Rivera, es este mito indígena que se narra en un momento fundamental, pseudoclimático en la obra, y que lo narra el Catire Elí Mesa, donde dice que los nativos sostienen la creencia en un ser que guarda los bosques. Es esta mujer medio monstruosa que custodia los bosques, que tolera ciertos tipos de cacería siempre y cuando no sean demasiado intrusivas en el mantenimiento del sistema, pero que persigue de manera inexorable a los blancos, particularmente a cierto misionero que andaba persiguiendo y seduciendo a muchachas indiecitas, de tal manera que ella se hace pasar por una seductora muchachita que es seducida por el misionero, lo lleva al interior de una cueva y allí se transforma en un ser monstruoso que lo vampiriza y que besándolo lo chupa y le engendra y hace que él engendre mejor una lechuza y un vampiro que eternamente, mientras él viva, habrán todas las noches de estarlo persiguiendo. La lechuza fulgurándolo con sus ojos y no dejándolo dormir, el vampiro chupándolo, como una suerte de metáfora también de la venganza que cobra la selva. Hay muchos elementos interesantes aquí. Decía, pues para comenzar, el hecho del vampiro y la lechuza y su papel dentro de ciertas mitologías, tanto indígenas como europeas, es interesante. Es justamente lo que aparece, lo iba a mostrar, pero creo que buena parte de ustedes es posible que tengan ya presente la imagen. Que tengan ustedes presente la imagen, es la misma idea que aparece en el célebre grabado de Francisco Goya, El sueño de la razón produce monstruos, y la meditación que hace Arturo Cova al final de la narración de la indiecita Mapiripana, a la larga es un eco de esa meditación goyesca. ¿Quién puede librar al hombre de sus propios remordimientos?, pregunta Arturo Cova. El sueño de la razón produce monstruos, y bien sabemos que de estas mismas meditaciones deriva en buena medida el espíritu del romanticismo, que es justamente esa idea
de ambigüedad absoluta frente a la condición natural y salvaje de la existencia, de donde sale Frankenstein, en fin, pero que en estos casos también, por supuesto, nos lleva hacia otros lados. Ese sueño de la razón que produce monstruos es también la invasión de la selva, y en ese sentido el mensaje es tremendamente complejo, porque además pone de presente, sin decirlo de manera explícita, ciertas situaciones que aparecen de nuevo ilustradas en relatos de viajes. De nuevo, Pablo B. Gómez, por ejemplo, cuenta cómo las indias tienen, para hacerse querer de los blancos, 1000 drogas y brebajes peligrosos llamados posana, que en realidad debilitan el sistema nervioso del individuo y lo hacen someterse a la voluntad de la hembra, casi dementizándolo. Por eso hay en esa región muchos blancos del interior del Brasil y de Venezuela, de alguna consideración, viviendo tristemente subyugados a la voluntad de una India que los explota y domina, sin que sea posible sustraerles a ese yugo. Hay cierta figuración de las indígenas como seres que capturan, que a la larga es una forma de la indiecita mapiripana, pero asimismo, páginas antes, habla de cómo en ciertos lugares donde ocurren misiones franciscanas aparecen sospechosamente, hay una gran proliferación de niñas rubias que con seguridad son hijas no reconocidas de los misioneros. Es decir, está allí presente tanto el hecho de los misioneros que violan a las niñas indígenas como el hecho de estas personificaciones de la selva que seducen y secan a estos personajes. El beso de Mapiripana es muy interesante porque a la larga también tiene ciertos elementos mágicos, incluso brujeriles, que aparecen de otra manera, si me permiten, un tanto la asociación, en este caso un tanto más libre, en otro texto poco referido, que es El río Amazonas, sus selvas, sus misterios y encantos, del ibaguereño Guillermo Torres Vargas, un texto de 1925, donde, por ejemplo, aparece esta muy interesante situación. Él describe a 80 hombres de la tribu Pira, todavía en estado salvaje, aunque no eran antropófagos. Ellos pertenecieron tiempo atrás a un rico español, explotador de gomas, a quien mataron con todos sus empleados, y oígase bien, vaciándoles enseguida el vientre para meterles dentro las facturas donde figuraban sus deudas. Desde entonces se remontaron en la selva y he logrado atraerlos, decía este personaje. Hay cierta forma, claro, de magia simpática allí, es decir, con la deuda, hacerle una operación y una maldición a estos personajes, insertándoles la factura dentro del vientre. Y por supuesto esto es de alguna manera una forma del beso de Mapiripana, y es el hecho, claro está, de la violencia contra el mundo indígena, que también lo representa José Eustacio Rivera de otras maneras en ciertos sonetos con una gran violencia. Y es este personaje, no me detendré en esos pormenores por el tiempo, pero también es este personaje que hace parte de una riquísima mitología de custodias de la selva o del monte que están tanto en el mundo europeo como en el mundo indígena, donde por supuesto está, por ejemplo, la Serrana de la Vera, que ha recibido un par de muy interesantes estudios por parte de Julio Caro Baroja, el antropólogo e historiador español. La Serrana de la Vera es probablemente una variante sobre el mito de Diana Cazadora. En fin, cuando se trató de darle historicidad a la Serrana, es más interesante las interpretaciones que le dieron que el hecho mismo de que fuera histórica o no. Se trata también de una mujer que ha huido hacia el monte porque no quiere que la casen con alguien a quien ella no quiere, que es exactamente la misma situación de Alicia en La Vorágine. Alicia apareciendo también en cierto momento como un árbol que es desangrado, que es cogida a hachazos por parte de Arturo Cova. En fin, hay de nuevo una relación de tipos que se convierten en estos personajes que son tipos mitológicos que devienen en tipos sociales en la selva. Es también, incluso en términos de homofonía, tiene mucha relación con Magarigana, un personaje que encarna el espíritu de los muertos, ciertas relaciones de viajes por la Amazonía brasileña del siglo XIX, así lo especifican, que vuelve a aparecer en Macunaíma, de Mario de Andrade, en 1928. Por supuesto que es la Madre Monte, por supuesto que tiene mucha relación con La Llorona, tanto así, y aquí es a donde quiero llegar, que me parece relevante, en su Compendio General del Folclore Colombiano de Guillermo Abadía Morales.
No vacila Abadía en incluir a la indiecita mapiripana en la misma familia de la Madre Monte, la Pata Sola, la Llorona, en fin, y en la parte sobre la Llorona dice: José Eustacio Rivera parece identificarla también en Casanare con una indiecita mapiripana a la que se refieren varias consejas. En Barrancominas, Guainía, tuve yo la oportunidad de estar en un resguardo indígena donde se tiene a la indiecita mapiripana como una suerte de, dentro del canon mitológico de la escuela. Ahora bien, nada parece indicar que Mapiripana haya existido antes de una fecha más o menos reciente, sobre 1950, y que quien fabrica el mito de Mapiripana con esas características es José Eustacio Rivera. No hay registros de Mapiripana, al menos con ese nombre, hasta donde yo conozca y lo he visto referido en otros lados. Es decir, Rivera produjo un mito indígena tan fuerte que terminó siendo recibido por los mismos indígenas y adoptado dentro de su misma mitología. Por supuesto que tenía simpatía con motivos afines, tanto en el mundo amerindio como en el mundo europeo, occidental, decía, pero es interesante además que cuando refiere Rivera el mito de Mapiripana no se ha atendido lo suficiente esta breve descripción. Cuando lo narra Elí Mesa, él dice, Elí Mesa llama a silencio, convoca a leer, a contar el mito, los únicos que no hacen caso son los indios. A excepción de los maipureños, todos obedecimos. Los indios parece ser que lo dan como una cosa de los blancos, no lo toman tan en serio, pero con el tiempo terminan asumiendo. Rápidamente, porque sé que el tiempo apremia, me detendré en el último personaje, que es Clemente Silva. Clemente Silva se ha dicho incluso que es el protagonista alterno de la vorágine. Clemente Silva es este personaje conocido como el brújulo o como el rumbero, que entra más o menos a su antojo de la selva y es el único que ya ha logrado adecuarse tanto mental y físicamente a la selva que escucha a los árboles, escucha lo que le dice la selva y es capaz de encontrar el camino, por eso le dicen el brújulo. Pero por supuesto este ser está lleno de connotaciones que apenas sí han sido observadas. Se ha detenido bastante, o sea, se ha hecho mucha discusión sobre quién puede haber sido Clemente Silva. Desde muy temprano, Neales Silva, cosas curiosas, proliferan los Silvas cuando se habla de Rivera. La gente de apellido Silva o Selva, Eduardo Neales Silva, Vicente Pérez Silva, Clemente Silva, en fin. Eduardo Neales Silva decía: el modelo indiscutido de Clemente Silva es un personaje, Custodio Morales, y así también lo narra Ricardo Charriatobar en su interesante memoria sobre Rivera, José Eustacio Rivera en la intimidad. Así se narra varias veces en entrevistas de la época. Quería mostrarles unos recortes de periódicos que entrevistan a un Custodio Morales. Se ha dicho también que era un cierto José de la Espriella. Lo interesante sobre todo con este Custodio Morales, que fue un personaje bastante conspicuo de la época, que ingresó al Caquetá con Rafael Reyes, es el hecho de que siempre se dijo que Custodio Morales era el modelo de Clemente Silva, pero Custodio Morales en una carta a Jorge Áñez en 1945 le dice: no, yo estuve con Clemente Silva en el Caquetá. Clemente Silva fue un personaje que nos ayudó, que luego estuvo con Arana, en fin, pareciera ser que este Clemente Silva tiene a su vez una existencia real. Ahora bien, Clemente Silva es por supuesto selva clemente, y lo que se ha querido decir es que justamente es la acepción de una selva que tolera a este personaje, y lo tolera además porque ha pagado su cuota sacrificial. Clemente Silva es un ser que también, como Alecana Dos Muras, está inmerso en la selva, ya lo tragan las sanguijuelas y se lo está tragando el entorno, de tal manera que él ya está también ingresando en ese ciclo de la selva, y eso es lo que le permite moverse allí. No solo eso, oye voces, anda cargando los huesos de su hijo. Hay muchas representaciones iconográficas interesantes de ermitaños y de santos visionarios, anacoretas, que responden a esos mismos temas. Pero además nos hace pensar que esa acepción de brújulo no solo es el de la orientación, sino que brújulo también connota brujo. Es un ser que justamente responde a esas características brujescas, donde se puede mover en la selva justamente habiendo pagado la cuota sacrificial, no solo de su hijo, sino de su existencia corporal y de incluso su propia racionalidad.
pero incluso así también aparecen tipos sociales que son, por ejemplo, este que describe de nuevo, ya voy a terminar, Torres Vargas, donde en su viaje al Amazonas describe cierto personaje que responde al apodo de El Montaraz y dice: el Montaraz es un hombre medio brujo, medio mago, un artista finísimo y sutil que conoce del bosque sus encantos y sabe sus misterios. Este don especialísimo, la naturaleza no lo concede a todos. Son muchas las cualidades requeridas: retentiva, vista, oído, suspicacia, un desarrollado espíritu de observación, agilidad, etcétera, etcétera. Este Montaraz lo narra en un relato de viajes que busca ser fehacientemente verídico. Torres Vargas en 1925, es decir, que ocurre por la misma época de la escritura de la vorágine. De nuevo son temas míticos que devienen en tipos míticos que devienen en tipos sociales. Hay un momento en el cual Clemente Silva se aprende el mapa, cuando está en la estación de Naranjal se aprende el mapa por el cual se mueve por la selva, y le comentaba yo ayer al profesor Hugh Jones que lo hace de una manera muy similar, uno pensaría a como pareciera ser este sistema mnemotécnico de aprenderse los ríos, los caños, y dentro de cierta letanía recitada aprende a orientarse por la selva. En este caso la letanía, aparte de ella, es que ya María, Curí, Curiarí, etcétera, etcétera, aprendiéndoselo así empieza a elaborar cierta geografía mental que es la que le permite moverse por la selva, pero también es porque ha dado probablemente el salto hacia el mundo indígena para entender su lógica, y esos tipos son interesantes. En Jorge Mateus, en 1924, en Contraviento y Marea, en cambio aparece otro personaje que ya no es Clemente Silva, sino que se llama Cómo no, y no tenía Jorge Mateus por qué saber que estaba haciendo referencia a Clemente Silva, se llama Félix Silva. Félix Silva es Selva Feliz. Y este es un personaje que vive en el Orteguaza, que es acompañante de Preuss, es uno de los guías de Preuss, y lo describe así: hombre vigoroso, cincuentón curado, de aspecto rudo pero simpático, vive allí entre sus indiecitos como un señor feudal, contento con prerrogativas que nadie le reclama, disfrutando además las primicias femeniles de la tribu como un sultán salvaje. Otra vez estos temas un tanto orientalistas, otra vez el tema de Julio Barrera, otra vez el tema de Pablo B. Gómez, otra vez este sujeto que ha hecho su vida en la selva, que se relaciona con ella, pero que se relaciona con ella, por cierto, como se relacionan ciertos misioneros o ciertos personajes que creen erigirse como dioses en la selva, que son erigidos como jefes en la selva. Es decir, de nuevo aparecen estos personajes dentro de esta vorágine también, que se repiten, que se reiteran y que asumen encarnaciones históricas respondiendo a tipos míticos, o que con encarnaciones históricas devienen en tipos míticos, que es justamente el gran problema de la historia amazónica. Mil gracias. No más en la jornada de ayer, pero pues llama la atención que justamente esta sea la gran novela de la Amazonía y la Orinoquía, y que por lo demás complemente lo que hasta el momento se ha discutido, poniendo también sobre la mesa la perspectiva del blanco, la perspectiva del colono. A veces hay temas que se cruzan con elementos, por supuesto, de las mitologías amerindias, pero por supuesto estamos hablando de las mitologías de los blancos en la Amazonía, en la Orinoquía. En algún momento busqué en otro trabajo tratar de demostrar también cómo la vorágine había incidido, había tenido incluso consecuencias políticas, como se había dicho, también se había tocado ayer en varias intervenciones, en el conflicto colombo-peruano. Es decir, la vorágine para ciertos fines, juzgo yo, que sirvió efectivamente de guía de viajeros en el sentido más práctico del término, para múltiples combatientes tanto de la sierra peruana como del interior colombiano, que se sirvieron de este texto como una descripción fehaciente, histórica y geográfica del entorno al cual se desplazaban por primera vez en su vida a combatir. No voy a recalcar de nuevo sobre este aspecto, pero sí entonces trataré de virar los mismos elementos de esta discusión justamente leyendo a 5 personajes, 3 particularmente acentuados, pero ahí hay 2 que intermedian, que son
particularmente interesantes. Del artículo de Eneal Silva, uno pudiera decir, se desprende una literatura, si no muy copiosa, sísica, un texto de Vicente Pérez Silva, de 1988, un artículo del profesor Augusto Gómez, también de nuestro departamento, de 1989, incluso un artículo más comprensivo, y yo diría bastante importante hoy en día para leer estas novelas amazónicas, del profesor Pineda Camacho, de 2004, y de la lectura de La vorágine como mito, si bien no pareciera haber una secuela tan importante de trabajos, por supuesto que estos elementos de Menton han sido tomados por las lecturas canónicas, los retomó Montserrat Ordóñez en su momento, los retomó Juan Lovelock, en fin, para ciertos fines el suscrito ha buscado también leer La vorágine como una suerte de gran mito de Occidente. Pero lo que de una manera un tanto a mano alzada busco a continuación es cruzar ambos caminos, los de esa lectura de bases factuales como los de esa lectura que busca hacer particular énfasis exclusivamente en los aspectos mitológicos. Porque, a mi juicio, parte de la efectividad mitológica e histórica de La vorágine radica justamente en el hecho en que nos hace francamente, poner en abierta relativización ambas dimensiones. Es decir, se trata de una historia hecha mito, de un mito hecho historia, como ya en múltiples ocasiones se ha remarcado. Es que para los presentes efectos no me interesa hablar de La vorágine en cuanto obra literaria, es decir, es una obra que sin duda alguna hoy tiene un indiscutible e indiscutido estatus en la literatura latinoamericana. Ojalá tuviera un estatus más amplio en el canon de la literatura universal, pero no interesa para estos fines discutirla en cuanto a obra literaria, ni sus méritos, ni sus limitaciones. Me interesa fundamentalmente leerla en una doble clave, que es la de historia y la de mito. Y para eso, en últimas, se han sentado desde hace ya mucho tiempo dos caminos paralelos, pero que curiosamente poco se han cruzado. Uno ha sido aquel que desde relativamente muy temprano inscribió Eduardo Neales Silva, el crítico chileno que consagró su vida al estudio de José Eustacio Rivera, en un célebre artículo titulado The Factual Basis of La vorágine, las bases factuales de La vorágine, un artículo de 1939. Y asimismo, de medio siglo más tarde, está el estudio adelantado por Seymour Menton, uno de los grandes estudiosos del realismo mágico y de la literatura colombiana, que por una vez, de manera Muy buenos días. Sí, debo pedir un par de excusas, espero que no sea por nada sensiblemente escandaloso. En la del primer lugar traía yo una breve presentación, fundamentalmente de imágenes, no tenía en absoluto nada de texto, que me parecían interesantes para trabajar también en términos de cierta emblemática o incluso iconografía que puede resultar evocadora a la hora de hablar de estos personajes. El segundo asunto me excuso porque no soy en absoluto ducho en estos menesteres informáticos y no quedó bien grabado el asunto, puede que resulte providencial a la hora del manejo del tiempo. Por otro lado está que debo hacer una pequeña fe de ratas con respecto a el título. No voy a hablar de 3 personajes de la obra, yo voy a hablar de 5, o eso trataré de hacer si el tiempo nos permite. Probablemente
Como mucha interferencia. Virtualmente carente de cualquier necesidad de apología, se dedica a estudiar la vorágine en cuanto mito. Es decir, aplica una serie de teorías y de lecturas que a nosotros nos pueden resultar hoy en día un tanto discutidas, discutibles. Probablemente se apoya excesivamente en la orientación dada por el círculo Eranos, en fin, Mircea-Eliade, Jung, incluso Joseph Campbell, pero tiene el mérito de leer a la vorágine como mito. Probablemente juzgo que ambas perspectivas arrojaron en su momento consideraciones sensibles. Lo que buscaba hacer Neale Silva entonces era demostrar que la vorágine tenía, dígase, tanto de historia, como lo dice el título, sus bases factuales, como de ficción. Lo que buscaba Menton era demostrar que había cierta trascendentalidad en el texto que lo enmarcaba dentro de cierta temporalidad mítica, en la cual la vorágine no era sino la última reactuación de temas absolutamente caros para las mitologías del mundo, y vuelvo y digo, estaba bastante inmerso en las aproximaciones del círculo Eranos, pero fundamentalmente para la literatura occidental, y los referentes que toma son ni más ni menos la Eneida, la Divina Comedia, el Orlando Furioso, etc. Digo, en todo caso, no se han cruzado los caminos.